Al secretario de Gobernación le asombra que cuando dice va de salida el conflicto con la CENTE se recrudecen las presiones y las denuncias de la cúpula empresarial. Hay, como dice el César Camacho, el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, hay fierros en la lumbre en este conflicto, y se lo vamos a preguntar qué es lo que está sucediendo, se lo vamos a preguntar al presidente de la Concanaco, que va a estar aquí con nosotros. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña a ver unos datos de contexto, venimos aquí a hablar con él. En el marco del conflicto magisterial, el gobierno se encuentra bajo la doble presión de la movilización de los maestros de la CENTE y las denuncias de la cúpula empresarial contra los bloqueos del magisterio que les dejan pérdidas millonarias. El endurecimiento de posiciones de la iniciativa privada también provienen de las críticas a las negociaciones que desde hace algunas semanas mantiene Gobernación con la CENTE para distender el conflicto y avanzar en la implementación de la reforma educativa. La Secretaría de Gobernación pidió al sector empresarial ver los avances derivados del diálogo y la negociación que se tiene con los maestros. Los organismos empresariales han criticado al gobierno federal por no poner fin a los bloqueos de la CENTE. Le han advertido sobre la cancelación de inversiones en zonas estratégicas de desarrollo, presentación de demandas contra omisiones del Estado e incluso declararse impedidos para pagar impuestos. ¿Son legítimas las denuncias de los empresarios? ¿Qué consecuencias tendría retirar inversiones o dejar de pagar impuestos? Sus posturas polarizan el conflicto. Posiciones. Número 1. La Secretaría de Gobernación señala que en el asunto magisterial vamos de salida y mostró extrañeza ante los reclamos empresariales, como si no hubiéramos avanzado, justo en el momento en que se han abierto caminos y restablecido, por ejemplo, el servicio de trenes en Michoacán. Número 2. Gobernación, a través de una nota, refutó a los empresarios a decir que las circunstancias en las que estábamos hace 2 semanas son totalmente diferentes. Los resultados del diálogo están a la vista. Se analizó con empresarios de Oaxaca la problemática, hubo guelaguetza y se abrieron vías de comunicación. Número 3. El presidente de Mexicanos Primero, Claudio X González, calificó de politiquería que Gobernación pacte en lo oscurito con la CENTE, práctica que aseguró ha sido su costumbre a lo largo de décadas, con un saldo terrible para la educación y la vida nacional. Y número 4, la CENTE calificó como un chantaje terrible el anuncio de la CONCAMIN de suspender una inversión por 50,000 millones de pesos en las llamadas zonas económicas especiales, que incluyen a Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ante las movilizaciones y bloqueos del magisterio disidente. Francisco Bravo, integrante de la dirección política del magisterio disidente, agregó que con el anuncio se acentúa el odio y la fobia que la clase empresarial ha generado en contra de los maestros. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros, y hoy nos vamos a meter a un tema que ha sido el que ha dominado los titulares de casi toda esta semana, y es obviamente el conflicto de la CENTE, pero sobre todo las posiciones que han tomado la cúpula empresarial respecto de los bloqueos de la reforma educativa y de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Gobernación y la CENTE. Y como le decía, el ambiente, uso la frase que acaba de decir el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, dice que en el conflicto trae o están puestos los fierros en la lumbre, y me da mucho gusto por poder preguntarle qué significa esto de poner los fierros en la lumbre, es decir, cuál es el estado del conflicto, por qué y para qué, por qué en este momento se ha recrudecido. Me da mucho gusto que esté con nosotros el ingeniero Enrique Solana Sentíes, presidente de Concanaco. Muchas gracias. Para servirle. Un placer de verdad tenerlo aquí. Muy buenas noches, y con mucho gusto estamos para servirle y atender a su audiencia. Hay que decir que además una reacción rapidísima, Galarza. Hoy mismo armamos esto. Muchas gracias. Gracias, como siempre. Subdirector editorial de Excelsior. Pepe, como siempre, gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Y comencemos por la explicación. ¿Qué será esto de que tiene fierros en la lumbre el conflicto? ¿Por qué en efecto se ha radicalizado en este momento? ¿O por qué, digamos, las posiciones mucho más radicales de la cúpula empresarial? Sí, mire, en realidad a mí me parece en una lógica de una persona que ya lleva vivido la mayor parte de su vida, y que le tocó vivir el 68, los 70, los 80, las devaluaciones y todo lo que hemos vivido, y que bueno, eso genera una experiencia histórica importante. A mí me parece que lo que estamos viviendo se está radicalizando porque esa es la estrategia y ese es el objetivo que está buscando la CENTE. El objetivo de la CENTE no es educativo.
ni es laboral. En algunos momentos se ha dicho que son conquistas laborales las que están ellos luchando. Si fuera así, la Ley Federal del Trabajo les otorga el derecho de huelga, que les permitiría declarar la huelga en todas sus instituciones que tienen bajo su control, que de hecho están sin operar, ponen su bandera, y todo el país sabría que Oaxaca, Chiapas y algunas otras entidades, que no son muchas afortunadamente en todo el país, tendrían un problema grave porque no se está atendiendo una demanda probablemente legítima laboral. Sí ha habido una radicalización en efecto en las últimas semanas, pero, ingeniero, estamos viendo en la última semana a la cúpula empresarial tomar decisiones, ustedes, la gente de Coparmex, diciendo, a ver, el Estado está siendo omiso, por tanto vamos a denunciar, omiso para poner orden. Están diciendo, vamos a retirar inversiones, cerca de 40 o 50 mil millones de las zonas económicas especiales. Y además están diciendo que existe la posibilidad de que dejen de pagar impuestos o lo declaren en ceros. Sí, son medidas que no habíamos visto antes. ¿Por qué las comenzamos a ver ahora? Sí, bueno, lo que pasa es que lleva ya una duración este conflicto que nadie se imaginaba. Hace menos de 30 días estuvimos, ya casi 30 días estuvimos en Gobernación acompañando a 17 representantes de organismos del sector empresarial de la zona de Oaxaca, donde expresaban su angustia y su preocupación por lo que estaba pasando en ese momento en Oaxaca. Ahí platicamos con el secretario de Gobernación y recibimos el compromiso de su parte que se va a estabilizar rápidamente el conflicto, que ya estaba en pláticas, que ya se habían instalado las mesas de negociación. Entonces le preguntó, ¿para cuándo habrá resultados? Y él dijo de una manera, bueno, estaban muy preocupados los empresarios por la Guelaguetza, que son las fiestas más importantes de Oaxaca. Yo diría, si no fuera la Guelaguetza, prácticamente se irían en temporada baja hasta fin de año. Entonces les dijo, para la Guelaguetza estará todo resuelto. Entonces, en ese entonces recuerdo que nos dijeron, oye, es demasiado tiempo, eran casi 30 días de ese entonces. Bueno, son los tiempos que requiere Gobernación para llegar a acuerdos con la gente. El caso es que se da la Guelaguetza y ha sido un fracaso, aunque han tratado de llenar los eventos con gente de la localidad, inclusive el último de este lunes, que lo boicoteó la gente, metían a las personas que participaban a través de coches con la policía para que ocuparan los lugares. Fue un fracaso los hoteles. Estuvo el presidente nacional de los hoteleros de México en la Concanaco, estuvo el presidente de la Canirac nacional, de los restauranteros, turoperadores, los principales afectados de esta crisis porque son estados eminentemente turísticos. Entonces nos dijeron, Enrique, fue un fracaso, tenemos una ocupación bajísima, la situación está muy grave, y ellos ya traían propuestas, están pidiendo apoyos, ayudas, y de ahí se construyó con todos ellos comunicado de prensa que ustedes conocieron. Fuimos discutiendo, analizando, quitando cosas, porque nosotros somos una institución del Estado, somos una institución de interés público y tenemos que ser muy respetuosos de la ley. Si nosotros pedimos que se respete la ley, nosotros la tenemos que respetar. Ellos propusieron el tema del pago de la suspensión del pago de impuestos en la zona afectada. Les dijimos que fueran muy cuidadosos, que era un tema muy delicado. Están invitando a un paro este lunes, también les dijimos que fueran cuidadosos en las expresiones de este tipo, pero por supuesto están desesperados. Entonces salimos ya con este comunicado pidiendo apoyos específicos, concretos, para que se note que el gobierno no solamente está atendiendo los intereses de un sector muy limitado de la sociedad y está descuidando a la mayoría de esa entidad. Entonces estamos diciendo que necesitan apoyos por todo lo que está pasando. A ver, si voy entendiendo, aquí veo como mensajes cruzados, porque por un lado entiendo, los propios empresarios están presionando a sus cúpulas, Así eso es lo que estoy entendiendo, pero por otro lado el secretario de Gobernación, como dio cuenta Excelsior en los últimos días, está diciendo que está informando del asombro del propio secretario de Gobernación, diciendo, oigan, si llevamos de salida en el conflicto y les había prometido que la Guelaguetza, les había prometido bloqueo de vías férreas en Michoacán y lo cumplí. Yo creo que hay un asunto, Pepe, que tú lo citaste, lo cita el ingeniero, que es clave en esto. Es la omisión del gobierno, de cualquier nivel, en el cumplimiento de la ley, en el establecimiento del Estado de Derecho. Los mexicanos no estamos acostumbrados al Estado de Derecho, hay que decirlo. Hablamos de democracia y hablamos de Estado de Derecho. Pero en México estamos acostumbrados a la ley del más fuerte, que no es la ley de la democracia, por más que la mayoría tenga razón. Sí, tampoco es la ley de la mayoría lo que se tiene que imponer absolutamente. Estamos acostumbrados a la ley del más fuerte en lo político, en lo económico, en lo radical, en lo que tú quieras.
Y aquí hay un problema. Le voy a poner un caso muy sencillo. Nuestra calle que está aquí atrás, Bucareli. Bucareli tiene cerrado de 365 días al año, está cerrada 350. Es el eje 1 norte, le llaman aquí, que cruza la ciudad. Por aquí, lamentablemente, le digo lamentablemente, cruzan todos los camiones, trailers de doble. En esta ciudad es como, imagínate que cruzan aquí la Puente del Caballito y todo. Es como la horta, una horta. Sí, no, haz de cuenta que en París pasaran por abajo del Arco del Triunfo los camiones que llevan la comida para los parisinos, o ahí por el Parque Central en Nueva York, alguna de estas avenidas. Bueno, en fin, pero así está construida la ciudad. La calle está cerrada. Pero aquí, en esta calle, la esquina de Reforma Bucareli, coinciden 3 autoridades que más o menos son equivalentes a lo que ocurre en el país. No son municipios, no hay un gobierno del estado, pero sí, hay una delegación, hay un gobierno de la ciudad y hay el gobierno federal. Y ninguno de los 3 aplica la ley. Cierran las calles, inaudito en este país, que un juez ampare a alguien para que se respete un derecho constitucional. Justo por eso los empresarios a eso vamos después, una denuncia por omisión de la actuación de la autoridad para garantizar el orden y la circulación. Pero hay otras medidas que hoy mismo el SAT, el titular del SAT, Aristóteles, le decía a los empresarios, cuidado, porque si están hablando de legalidad, por ejemplo, declarar en ceros, eso podría constituir un delito, evidentemente fuera de la ley. ¿Cómo lo ven? Sí, mire, en realidad yo creo que Aristóteles ha sido una persona muy cercana a las cámaras, porque nosotros luchamos junto con el SAT por la formalización de la economía. En estas entidades hay un 80% de informalidad, entonces la mayoría no paga impuestos. Entonces el problema de captación de impuestos no se refleja, pero esas familias necesitan comer y están siendo sacrificadas. Pero ese 20% que sí trabaja, la mayoría no está ganando, entonces no habría ningún pago de impuestos. De hecho, creo que no estén pagando, reportando utilidades. Vaya, lo que está diciendo no es que dejarían de pagar impuestos, es que como no tienen absolutamente utilidad alguna, entonces por eso serían cero, no sería falsear información. No, por supuesto que no. Pepe, reportar las pérdidas que están sufriendo. Muchas veces no es tan fácil, sobre todo para empresarios pequeños, determinar rápidamente su situación contable, fiscal y demás. Entonces, en ese caso, la ley prevé la posibilidad de declarar en ceros y luego hacer una complementaria cuando se tenga ya una claridad exacta de la posición contable de la empresa. Y ese es un recurso que todas las empresas usamos. Entonces, el declarar en ceros no es ilegal. Suspender pagos, dejar de pagar impuestos es ilegal y no lo podemos invitar. Había la propuesta de empresarios... Salvo que haya falsedad en la declaración. Si hubiera falsedad, pues eso está sujeto. Si declaras en cero falsamente, pues sí, ahí cometes un delito. En efecto. Si es que no hay realmente una duda contable suficientemente clara para decir, voy a analizar qué me está pasando, ¿no? Entonces, pero yo creo que no es el caso. El caso es que hace mucho que dejaron de recibir pagos de impuestos porque no hay utilidades en esas entidades. Están perdiendo. La actividad económica se ha retraído 40, 50%. Yo creo que más que nada lo que están haciendo los empresarios de esas localidades, gritando, pidiendo auxilio a través de la única forma que ven que escucha el gobierno, a través de andar rondando la ilegalidad. Nosotros les pedimos, sean muy prudentes, no nos salgamos del marco que nos da la ley, vamos a denunciar, vamos a solicitar un amparo y vamos a proceder con lo poco que nos permite la ley hacer, lo vamos a hacer todo. Y dentro de ello vamos a pedir el apoyo, la exención de impuestos, todo lo que hemos pedido, porque creo que el gobierno tiene que poner varias mesas. Yo no me opongo que le ponga su mesa de diálogo a la gente, pero le tiene que poner una mesa de diálogo también al sector que está trabajando y que quiere generar riqueza y pagar impuestos, para que le diga, no te preocupes, en cuanto esto se resuelva, yo te voy a estar apoyando y vamos a generar un plan de rescate de una zona devastada. Ahora, ¿qué situación tan difícil? Porque por un lado, y me estoy refiriendo al gobierno, por un lado hay una demanda desde hace unas semanas diciéndole queremos que negocien y que el conflicto se distienda, sobre todo después de lo de Nochixtlán, pero al mismo tiempo hay una demanda ahora de otro sector que dice, pues yo también quiero mi mesa. A ver, esto es yo también tengo derecho a sentarme aquí ¿Cómo me vas a ayudar? Esto es una cosa lógica, y así está viendo. Ahora, periodísticamente yo hablo desde el punto del mundo del periodismo, a eso me dedico. Periodísticamente, políticamente, lógicamente, parece muy aceptable una demanda de ese tipo. Es decir, si a quienes no cumplen la ley en este país, si a quienes violan la ley les va muy bien,
pues sigo el mismo camino, presiono el mismo camino para tener esos beneficios. Evidentemente no ayuda eso, hay que decirlo también, a la construcción del Estado de Derecho, ¿no? Pero el problema, vuelvo a decirlo, el problema es la autoridad que está obligada, como dijo el juez, a respetar el libre tránsito es un poquito, pero también a imponer el Estado de Derecho en este país. Pudiera ser un precedente Sí, claro, importantísimo esta determinación Sí, pero del juez, porque eso es lo que está sucediendo en todas estas ya se está zonas. viendo de una manera como triunfo o derrota. Un juez determina, para nuestro público hoy es la nota principal de Excelsior en el periódico impreso, un juez determina que los ciudadanos tienen derecho a libre tránsito, que lo dice la Constitución, Sí, caray, ¿no? está Lo dice la consagrado ahí. Constitución. Y le ordena a la autoridad que abra Bucareli. Y entonces el gobierno del Distrito Federal dice, no, pues tiene cerrado la Secretaría de Gobernación. Pero el responsable de la Ciudad de México es el gobierno de la Ciudad de México. Decirle a la gobernación, estás violando la ley con tus láminas que tienes allí. Parapetos, Bueno, quítalos. a ver, es que de repente vemos que ya el Poder Judicial legisla. Sí, también. Vemos que de repente va a cumplir los vacíos de la autoridad ejecutiva, como será el caso de Abel Seguramente Bucareli. ese es un amparo, hay una suspensión para restringir esta violación de los derechos humanos, y el Poder Judicial correctamente está determinando que la autoridad administrativa libere el paso. Eso es lo que estamos pidiendo en Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Es exactamente lo mismo y es totalmente legal lo que estamos pidiendo. De lunes a viernes a las 14 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más. En Excelsior Informa sabemos que los acontecimientos más importantes de México y el mundo también suceden los fines de semana. La PGR cuenta con tecnología de punta para identificar huellas en balas y armas relacionadas con escenas del crimen. Se trata de un aliado llamado IBIS. No te pierdas nuestro noticiero bajo la conducción de un equipo de periodistas comprometido y profesional. Excelsior Informa todos los sábados a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche solo por Excelsior TV. Noticias que dicen más. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está afectando gravemente en diferentes aspectos de nuestro país, incluyendo el económico. En este país parecería que el violento, que el que decide violar la ley tiene privilegios superiores al resto de los mexicanos. Duro con sus declaraciones, pero certero con la información, es la firma que David Parra imprime sus comentarios sobre economía y finanzas en No Tires tu Dinero, de lunes a viernes a las 19:45 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las denuncias que los empresarios han interpuesto contra los bloqueos de la CENTE y la radicalización, permítame decir, usar esa palabra, del conflicto entre los empresarios y la CENTE. Y estamos hablando con el presidente del Concanaco, el ingeniero Enrique Solana Centíes. Creo que había quedado una cosa pendiente para tuya. completar, es decir, hoy, por ejemplo, y estamos ejemplificando con el caso de la calle Bucareli, primero se abrió 40 minutos, 35 minutos, y volvió a cerrar porque venía una manifestación. Y ya, en la tarde volvió a abrirse estas barricadas metálicas. Lo habían abierto en la mañana, creo que 41 minutos. Que tiene la Policía Federal alrededor de Gobernación. Y es correcto lo que dice el juez. Lo que no ha visto, y entonces el gobierno del Distrito Federal dice, no, pues es que Gobernación tiene la policía, la autoridad federal tiene, cuando es su obligación de la ciudad, primero. Segundo, ¿qué va a pasar? Perfecto, Gobernación le retiraron sus vallas metálicas. ¿Qué va a pasar cuando el plantón sea de la CENTE, cuando no haya vallas metálicas? El gobierno del Distrito Federal va a retirar a los bloqueadores de la calle Bucareli. Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, de la calle Bucareli. Y entonces el problema... Y le reclamarán. Y entonces el gobierno federal le va a reclamar... Por una colisión de derechos. Sí, por supuesto. Pero este es un problema de que no vivimos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica todos los derechos para todos, ¿sí? Sabiendo que mi derecho, primero, para ejercerlo, no tengo que lastimar el de los derechos. Ahora, Además, también es del que se trate. Ahora, también es cierto es que no hay un solo derecho que sea absoluto. No, hay, por supuesto. En muchos casos, colisiones de Por derechos. supuesto. Hoy la colisión de derechos entre el derecho de manifestación o de protesta del sindicato magisterial y el derecho, pues todos los que hace un momento enumeraba, que van desde el derecho al comercio, La derecho salud, al desarrollo, sí, a libre vivir con tránsito, orden, así libre es. tránsito, etcétera. En concreto, en este momento
aparte del tiempo que ha durado el conflicto, ¿qué es lo que más está encendiendo la protesta? ¿El tema de los bloqueos y las pérdidas económicas para las empresas y las industrias, o las negociaciones de la CENTE y el gobierno en Bucareli sobre la reforma educativa? A mí me parece que fundamentalmente es el tiempo que ha durado esto, que está socavando toda la estructura social de estas entidades, minando la riqueza de esas entidades que de por sí están dañadas. Los indicadores sociales de Oaxaca y Chiapas nos demuestran lo que ha sucedido con la CENTE en esos estados se encarga de la educación. Los ha llevado a los estados más atrasados en educación, en generación de riqueza, de PIB, de pobres. Tienen casi 60-70% de pobres en esos estados. Entonces están viviendo una situación verdaderamente que nosotros no nos podemos imaginar. Nosotros sí lo escuchamos porque tenemos representaciones en todo el país y ellos nos han estado demandando permanentemente atención. SOS, y ya estuvieron con nosotros y nos exigieron un posicionamiento fuerte y claro, y es el que tomamos. A veces hay posiciones que no son agradables de tomar, pero que tienen que tomar. O sea, el tema es que se ha podrido un poco, déjame decirlo así, se ha podrido un poco el conflicto, ¿coincidirías? Y yo creo, perdón, además, que ese es el objetivo de haber tomado las ciudades, generar la inconformidad de la sociedad de tal forma que se empieza a voltear contra las instituciones legales del Estado, el gobierno estatal, municipal y el federal. Y entonces logran su objetivo, que es de desestabilización social. A mí me parece que no es un objetivo educativo, es un objetivo político que pasa por la descomposición del Estado mexicano y la pérdida de legitimidad de todas las autoridades. Y eso es lo que se está logrando. Nuestra señal es al contrario, estamos apoyando a las instituciones, al gobierno, pero estamos diciéndole, te apoyamos, actúa, resuelve el problema. No lo alargues porque están acabándose todos la riqueza existente en esas entidades, y además no vayas, después de todo lo que ha costado, a concederle contra la ley, contra lo que decidió el legislativo. O sea, digamos, falta de respuesta oportuna, falta de acciones que te permitan justo evitar que un conflicto se pudra, pero en medio de todo esto con un riesgo, y el riesgo es, lo decía por ejemplo las declaraciones de la CENTE respecto a las denuncias de los empresarios ayer, y es, se está polarizando el conflicto. Yo creo que tiene mucho tiempo polarizado y muy podrido. Pero digamos ahora ya no solamente gobiernos, sindicatos, sino sindicato, empresarios están diciendo. Y sociedad, ¿no? Porque se nos olvida la parte de la sociedad que de hecho estamos representando a la sociedad, porque todas las empresas generan riqueza que llega a las familias de esos estados y con eso viven. Entonces están minando a toda la sociedad oaxaqueña, chapaneca. Claro, pero es que los sindicatos dicen también, sociedad también somos nosotros. Sí, claro. Somos maestros, estamos insertados en la sociedad. Es decir, polarizando dentro de la propia sociedad. En este conflicto, si un riesgo ahí. Sí, por supuesto que hay un riesgo mayor. Los únicos derechos que no se han violado en este conflicto son de los miembros de la CENTE, que no han tenido ningún problema, que siguen ganando lo que ganan. A ver, es un problema de privilegios de mucho tiempo atrás. No es que está podrido el conflicto, está podrida nuestras relaciones sociales de mucho tiempo, de un gobierno, de gobiernos de hace mucho tiempo, de hace 40, claro, de hace 50 años, que concedieron privilegios a todo el mundo, y que sabes en México, lo reitero lo que dije rato, que mediante presión, ya sea una presión empresarial, ya sea una presión magisterial, ya sea una presión sindical, sea una presión social, obtienes privilegios. A veces privilegios constantes y sonantes. O sea, a ver, ¿dónde está la discusión? Perdón que lo diga. Yo tengo muchas críticas a la probable reforma educativa, lo puedo decir que puedo creer o no puedo creer en ello, pero ¿dónde está la discusión de la reforma educativa? Ni siquiera de lo que le llaman la reforma punitiva, que pone de derechos laborales. ¿Cuál es la discusión? Además, y no solamente Estado de Derecho, incluso policíacamente. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos protocolos para disolver una manifestación, y ahí está Nochitlán. Digamos, a ver, lo que estaría diciendo estamos viendo un poco las consecuencias de la persistencia del modelo corporativo, corporativo y corrupción, ¿no? Pero del otro lado también la pregunta puede ser si lo que estamos viendo con el nuevo activismo o con las posiciones mucho más proactivas
o para ponerlo más en términos de sus estatutos, una defensa más decidida de las cúpulas de sus propios agremiados, es un cambio en la relación entre el empresariado y las autoridades. Estamos hablando de las denuncias de los empresarios contra la CENTE y estamos haciéndolo con el presidente de la Concanaco, el ingeniero Enrique Solana Centíes. Estoy hablando con Gerardo Galarza, su director editorial de Excelsior, y me quedé con la pregunta de si lo que estamos viendo ahora, independientemente de la explicación sobre la duración del conflicto, es si están cambiando con esta, digamos, nueva posición mucho más proactiva de los empresarios, están cambiando las reglas de la relación con la autoridad, con el gobierno, a juzgar por el asombro que ya expresó el secretario de Gobernación respecto de las medidas que ustedes han tomado. Decía yo del tiempo que llevo en el sector empresarial, en los liderazgos empresariales. En el año 2000 ya era yo presidente de la Cámara de Comercio de Puebla. No había yo vivido una crisis de este tipo, de ninguna manera, y no es simplemente el bloqueo de las ciudades, es que han sucedido hechos que nunca habían sucedido, como es el bloquear vías férreas en un país que está incrustado en un tratado de libre comercio, con empresas que trabajan prácticamente con cero inventarios, que de momento cierran las vías del puerto más importante por su calado, que es Lázaro Cárdenas, o intentan tomar una de las 6 refinerías que tiene México, que es estratégica, el abasto de gasolina de todo el sur del país, y no... La que está cerca de Nochistlán. La que está muy cerca. Salina Cruz. Sí, en Salina Cruz, que el camino hacia el centro del país es pasar por Nochistlán y que lo tenían bloqueado. Pero pareciera que estos hechos pues, son normales y que debemos de estar impávidos viendo lo que está sucediendo. Insisto, es un grito desesperado de los representantes empresariales que representan a empresas y a seres humanos que nos dijeron ya no aguantamos la situación que se vive en esa zona. Entonces, juntos... O sea, no es un cambio de reglas de la relación, sino ya llegó el agua al cuello. Ya llegó al agua al cuello porque llevan meses viviendo esta situación y cada vez se radicaliza adentro de esa situación. Yo te puedo decir que hay listas de empresarios que están circulando en WhatsApp y en redes diciendo que son explotadores, que no pagan sus prestaciones, que delaten a sus patrones, que los están explotando, que los suban a las listas, y entonces ya está circulando. ¿Quién está haciendo eso? Pues está sucediendo en San Cristóbal de las Casas y en otras entidades. Entonces, y tienen nombre y apellido y lugar y nombre de empresa. Entonces, imagínate estas personas con qué angustia viven en esos lugares. Eso no puede ser. ¿En qué país estamos viviendo? Entonces se está subiendo de tono, polarizando la sociedad, saliendo con cosas que ya habíamos superado hace muchos años. Yo recuerdo que en Cuba se invitaba a delatar al vecino, a delatar al patrón. Bueno, estamos empezando a vivir esto en estas zonas. No puede ser, lo que está viviendo es algo muy delicado, que el gobierno no lo puede minimizar y que todos estamos conscientes de que es un problema serio, que no es fácil de resolver, que la situación del secretario no es fácil. Me parece que él tiene un problema muy serio y las herramientas que tiene para resolverlo no son sencillas. Y la sociedad le está diciendo, secretario, actúa, te apoyamos todos, pero tienes que actuar, porque esto va a crecer y va a ser peor el próximo año y mucho peor en el 2018. O sea, no lo van a echar para atrás y a resolver con una simple palmadita. Lo que acabas de decir, eso me preocupa mucho. O sea, ya hay denuncias de empresarios respecto de acoso, respecto de pues estos... Eso es lo que estamos configurando, denuncias claras que vamos a hacer tanto en las zonas como a nivel federal. Y en Tuxtla Gutiérrez ya se presentaron denuncias, nosotros estamos configurando otras denuncias y también la solicitud de amparo de la autoridad judicial para que ordene de inmediato la suspensión de la violación de derechos humanos, que es uno de los cambios más importantes a la Constitución en los últimos tiempos, para darle prevalencia a los derechos humanos de los ciudadanos. Hemos trabajado en muchos cambios. ¿Cómo es posible que se esté permitiendo que estén violando permanentemente en estas zonas sin que pase nada? Los jueces tienen la obligación, cualquiera de ellos, de atraerlo de inmediato cuando se sospeche la violación de un derecho humano. ¿Cuántos jueces hay en todas partes que no se han dado cuenta de lo que está pasando? Es increíble. Nosotros estamos yendo a solicitar la suspensión de los actos de la CENTE. Y si por ahí entra después, si el Poder Judicial ordena que como sucedió en la Ciudad de México, que se libere y no se libera, la autoridad que no lo haga está cayendo en omisiones que están bien tipificadas y pueden ser destituidos o inclusive con penas de cárcel. O sea, la ley está clara, lo único que hay que hacer es cumplirla. Pues el asunto parece que se va con los tribunales.
un nuevo actor es el que va a entrar aquí en Lisa. Lamentablemente pareciera. Lamentablemente, pero tú dijiste algo, lo preguntaste, y yo hago votos, lo digo así, nos va a comer el tiempo, pero hago votos porque este tipo de relación entre el gobierno, no el Estado, porque somos todos parte del Estado, entre el gobierno y las organizaciones civiles, sindicales, empresariales, cambie efectivamente, que ya la antigua relación corporativa, corrupta que existe en México desde hace muchos años, más de 70 años, se acabe y empiece a haber otro tipo de correlación. Si eso es necesario, para que eso sea necesario hay que pasar por los tribunales, pasemos por los tribunales. Hay una cosa grave, por ejemplo, Oaxaca está circulando también, afortunadamente no con mucha profusión, pero hay volantes en la calle llamando a ciudadanos a encabezar levantamientos de bloqueos. Y esto va a traer... Bueno, eso es ir directamente a la confrontación en la calle. Esto ya se ha vivido. En la toma de la costera, en Acapulco, salieron los rancheros, los que atienden CIES, no los grandes empresarios, los que reciben propinas de los turistas. Los que viven del malecón, vaya. Salieron y les digo, no, te quitas o te quitamos. No podemos esperar a que suceda esto, por eso estamos llamando nosotros, que tenemos obligación de respetar la ley, a la autoridad, a que ya se pare esta situación que es, insisto, el objetivo es que nos confrontemos como sociedad y perdamos la confianza y la seguridad de nuestras autoridades. Y eso no lo podemos permitir, tenemos que mantenernos unidos, hacer un solo frente y darle la cara a un problema que urge que se atienda. Ahora, me llamó la atención en los últimos, ayer me parece, hasta el PRI se fue a reunir con la cúpula empresarial, el nuevo presidente del PRI, para decirles o ofrecerles qué. Bueno, ya se había invitado desde hace algún tiempo. Enrique Ochoa ha trabajado con nosotros muy cercanos en las reformas del sector energético, es un hombre muy capaz, muy brillante, y él nos ofreció que va a atender la inquietud que tenemos en el sector empresarial y va a tomar cartas a platicar como interlocutor. Así es, platicar con el Poder Ejecutivo. Me parece que también ha faltado un poquito de comunicación, si ya se está resolviendo, pues cuánto tiempo falta y en qué condiciones, en qué términos. Por ahí hay alguien que ha dicho pues que se abran las mesas de negociación para que sepamos la sociedad que se está negociando. Y en fin, creo que falta sensibilidad. Ingeniero, se me fue el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Presidente de Concanaco, Enrique Solana Sentíes, de verdad, un placer haberlo tenido. Gerardo Galarza, como siempre, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros. Ya vio toda la información que salió hoy de esta mesa. Muchas gracias por haber estado. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.